Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda como siempre Graciela Ramírez en compañía de mi querido José Ángel Domínguez. José Ángel, ¿cómo te va? Encantado de saludarte, Graciela, y de saludar por este medio a todas las personas que escuchan la radio pública, pero particularmente a aquellas interesadas en los temas de comunicación que tocamos aquí en El Fin Justifica los Medios. Temas que hay que decir, pues son globales, por supuesto, que afectan a un mundo que la comunicación ha hecho cada día, dicen algunos, más pequeño, pero también más intenso, pero también más rápido. Un mundo que cambia todos los días, Graciela. Así es, José Ángel, pues hoy en día las tecnologías digitales están transformando los procesos de trabajo en todos los campos y en los medios de comunicación. La transformación ha traído grandes cambios que están simbrando a todos los medios y a los profesionales de la comunicación que elaboramos en ellos. En efecto, y para sobrevivir a estos cambios, estos profesionales de la información y la comunicación, pues deben adquirir nuevos conocimientos y enfrentarse a las nuevas dinámicas de trabajo que se generan por la construcción de, llamémoslas, nuevas narrativas, nuevas tecnologías que son utilizadas. Pero igualmente los medios están en un proceso de modernización, de reconversión o reingeniería en cuanto a pues prácticamente todo lo administrativo, lo tecnológico, lo laboral, y esto implica un esfuerzo enorme, sobre todo para los llamados medios públicos, que siempre, ya lo sabemos, se manejan de otra manera, pero generalmente con bajos presupuestos y estructuras burocráticas poco ágiles, al menos en Latinoamérica, en México particularmente. Por eso hoy vamos a conocer cómo se están llevando a cabo estos procesos de reconversión de los medios públicos de comunicación en España, en una entrevista con Salvador Molina, presidente del Foro Ecofin, quien ha liderado el proyecto de transformación digital y reconversión de la radio y televisión pública madrileña. También le presentaremos, como cada programa, las noticias de comunicación, las más importantes de la semana. Quédese y participe aquí, en El Fin Justifica a los Medios. Es una gran oportunidad saludarle, como todas las semanas, a las personas que nos escuchan por alguna de nuestras frecuencias, a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas y, por supuesto, a todas aquellas personas que escuchan vía internet. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y, desde luego, en la página de Radio Educación. Es www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios, un recuento de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizado por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. En Celaya, Guanajuato, fue asesinado el periodista Alejandro Martínez Nogués, mejor conocido como el hijo del llanero Solitito. Alejandro Martínez fue ejecutado mientras circulaba a bordo de una patrulla de tránsito y policía vial sobre la carretera federal número 45 en el tramo Villagrán-Celaya. Ante este hecho, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, dio a conocer que al periodista se le proporcionaron medidas de seguridad porque lo habían amenazado y aseguró que fue el propio Alejandro Martínez quien pidió que la protección estuviera a cargo de elementos de tránsito municipal. Hay que destacar que en lo que va del sexenio del gobernador Diego Sinue, 4 periodistas especializados en la nota de hechos criminales han sido asesinados en la entidad. México se mantiene como el país con el mayor número de periodistas asesinados, con un registro de 46 en los últimos 6 años.
Así lo afirmó la organización Reporteros Sin Fronteras, que calificó de preocupante la realidad que enfrenta el gremio periodístico en el país, principalmente en los estados de Guerrero, Veracruz y Tamaulipas. En ese mismo sentido, el Comité para la Protección de los Periodistas destacó que nuestro país también se mantiene como la nación con más periodistas desaparecidos en el mundo. Se acumulan las investigaciones sobre asesinatos y agresiones a periodistas en México. Según datos de la Fiscalía General de la República, de las 1,749 investigaciones por delitos contra comunicadores que se abrieron entre el 5 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2024, en México, solo 191 casos, es decir, solo el 11%, han sido resueltos en favor de las víctimas. De estos casos, 41 concluyeron con una sentencia condenatoria, 91 terminaron en una suspensión condicional del proceso y 59 fueron concluidos por un acuerdo reparatorio. Los delitos más frecuentes contra comunicadores de los que se ha tenido conocimiento en la Fiscalía son amenazas, abuso de autoridad, lesiones, homicidio y robo. Anuncia Radio Universidad de Tlaxcala su salida del aire por tiempo indefinido. Este 2 de agosto, la barra programática del 99.5 de FM, la emisora cultural dependiente de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, salió del aire. El argumento de la directiva fueron trabajos de mantenimiento del equipo técnico transmisor tras 22 años de funcionar de manera ininterrumpida. Las autoridades afirman que pese a la salida del aire de esta emisora, continuarán transmitiendo sus contenidos y programación a través de más de 50 plataformas, aplicaciones y su página de internet. La Asociación Mexicana del Derecho a la Información advirtió que eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como propone una reforma del Ejecutivo, reduciría la competitividad y las inversiones en el sector, las cuales actualmente generan 500,000 millones de pesos anuales, monto que dijeron estaría en riesgo. De acuerdo con Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, esta decisión afectaría el desarrollo tecnológico en México y también crearía un panorama de incertidumbre jurídica en este sector. Destacó que en materia de competitividad, trasladar las operaciones del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes llevaría a transgredir las obligaciones del país ante el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, bajo el artículo 18. Google pierde un juicio antimonopolio en Estados Unidos. El juez de distrito, Amit Mehta, dictaminó que el gigante de la tecnología violó la ley antimonopolio de ese país con su negocio de búsqueda. Una derrota judicial que llevará a Google a remodelar la forma en que millones de estadounidenses obtienen información en línea y a poner fin a décadas de dominio. Cabe destacar que este fallo representa la primera decisión importante en una serie de demandas sobre competencia dirigidas contra las grandes empresas tecnológicas por el gobierno de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que romperá relaciones con WhatsApp debido a que la popular aplicación de mensajería es utilizada por grupos fascistas que amenazan a Venezuela. Nicolás Maduro dijo que por WhatsApp se está amenazando a la familia militar venezolana, a la oficialidad, a todo aquel que no se pronuncia a favor del fascismo, por lo que llamó a todos sus seguidores a eliminar WhatsApp de sus dispositivos móviles. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes en esta semana. Le invitamos a que visite la sección completa en nuestras redes sociales.
Escuche Notimedios, va a quedar usted informado y satisfecho con la brevedad de este noticiario de medios de comunicación que aborda las noticias más importantes que ocurrieron en la semana. Participe con nosotros en la red social X, nos encuentra como @Radio El Fin, en Facebook, El Fin Justifica los Medios, y al número de WhatsApp 55 12 33 29 15 para dejar un mensaje. Continuamos. La entrevista. La reconversión de los medios públicos en España. El propósito de los medios públicos en el mundo entero es servir de la manera más eficiente a toda la gente, pero estos medios generalmente cuentan con condiciones económicas menores a los medios comerciales y por lo tanto enfrentan mayores dificultades para generar los cambios que se imponen debido a la transición tecnológica. Pensamos que a esto se suma el hecho de que las grandes cadenas mediáticas están cambiando a una gran velocidad y empujan a una competencia que muchas veces es difícil de seguir para los medios públicos. Lo cierto es que los medios públicos, por lo general, tienen una estructura administrativa y financiera totalmente diferente que les dificulta generar los cambios en cuanto a lo administrativo, tecnológico y laboral, pero igualmente están inmersos en este proceso obligado a la reconversión y transformación de sus procesos de trabajo de la producción de información. Sí, y por supuesto entretenimiento, no hay que olvidar ese segmento, pero para conocer la experiencia que han tenido los medios públicos en España en general, una experiencia que nos interesa mucho revisar, tenemos la oportunidad de conversar hoy con Salvador Molina. Él es periodista, es analista económico, presidente del Foro Ecofin y presidió además Telemadrid del 2016 al 2017, según tengo entendido. Muchísimas gracias, Salvador, por su tiempo. Todo un honor que os acordéis de mí, que me invitéis a este espacio en el cual poder compartir experiencias desde los dos lados de la orilla del Atlántico, que seguramente, aparte de hermanamiento cultural y de lengua, pues seguramente también hay muchas cosas de las que hacemos aquí y de las que hacéis allí que son primas hermanas, que tienen muchos hilos directos que comunican desde el mundo de la empresa, desde el mundo de la comunicación y desde el mundo de la transformación digital que están viviendo los medios. Seguramente que sí, los medios públicos, tanto en España como en México, pues están atravesando por un momento de cambio, un momento de transformación debido a las tecnologías digitales y a los momentos que estamos viviendo en todo el mundo, de globalización y de cambio, de transformación. Para empezar esta entrevista, Salvador, quisiéramos que nos diera un poco de contexto sobre la situación en la que se encuentran los medios públicos en España en este momento. Sí, digamos que los medios públicos de comunicación en España se reducen a la radiodifusión, porque cuando desapareció el régimen del general Franco, todos los medios impresos que estaban aglutinados en una cosa que se llamaba prensa del movimiento fueron vendidos, fueron cerrados y desaparecieron. Por lo tanto, los medios públicos se reducen a una radiotelevisión estatal, a unas radiotelevisiones de carácter autonómico, es decir, responden a las necesidades de determinadas regiones, porque no están en todas, que han querido infundir unos medios de comunicación que les ayude un poco a la generación de cultura, y en los casos de 4 comunidades que tienen un idioma autóctono, pues que además estén en ese idioma autóctono gran parte de la producción audiovisual y por tanto se genere ese sentimiento de país y además el sentimiento de región. Y la última acción en medios de comunicación que tiene el Estado de España es la tradicional, muy reconocida nacional e internacionalmente, Agencia EFE, una agencia de noticias a la vieja usanza como United Press o France Press, que recoge toda la actividad informativa nacional, pero también con una gran vocación internacional, ¿no? Quizás similar a la que tiene el Canal Internacional de Radiotelevisión Española, ¿no? Este es un poco el mapa de superficie, una gran televisión estatal
6 o 7 radiotelevisiones de carácter autonómica con sus propios problemas y una agencia de noticias, la agencia EFE, pegada también al gobierno central de la nación. Un panorama muy interesante, muy rico también, porque entendemos que en esta, digamos, universo comunicacional entre públicos y privados, cientos de canales de radio y de televisión son accesibles a las y los ciudadanos españoles, con contenidos internacionales, nacionales, regionales y locales. ¿Quisieras abundar un poco en esto, Salvador, en esta posibilidad grande de contenidos a la que tienen acceso allá en España? Sí, la verdad es que la oferta de comunicación es muy rica y cada vez más variada por el impulso de los nuevos soportes que vienen del mundo digital, ¿no? Digamos, tradicionalmente hay 6 grandes emisoras de televisión en abierto, pero que en realidad están concentrados en 3 grupos, 2 grupos privados que cotizan en la bolsa, el grupo A3 Media, que es básicamente Antena 3, La Sexta, pero además de esos 2 canales en abierto, tiene otros canales de comunicación en digital y en soporte podcast y videopodcast. Lo mismo ocurre con la familia de Mediaset, cuya implantación está íntimamente ligada al Mediaset Italia y por tanto la longa sombra de Berlusconi pues está muy presente a través de Mediaset, que es básicamente Telecinco y 4 Televisión, ¿vale? Pero además, vuelvo a decir, hay otra serie de canales de comunicación que han ido surgiendo en los últimos años, sobre todo en el mundo podcast y en el mundo del videopodcast, ¿vale? Entonces, estas son, digamos, los 3 grandes grupos de comunicación audiovisual, pero es verdad que existe en las televisiones autonómicas pues por lo menos una media docena de entidades con un peso significativo en audiencias locales, no así en el acumulado nacional. Y por otra parte, junto con las televisiones, en radiodifusión siempre ha sido un medio muy querido, con una gran penetración y con una gran impronta, a pesar de las distintas revoluciones, a pesar de la llegada de la televisión, a pesar de la llegada de Internet, etcétera. La radio siempre ha estado muy viva. Muy viva, especialmente en los programas matinales, que son los programas informativos que de alguna manera generan opinión y condicionan al resto de los medios de comunicación en su modo o análisis de contar la actualidad. Y ahí hay emisoras de radio que se han ido concentrando, pero el mayor grupo es el de la cadena SER, ligado a un medio impreso que es El País, el diario El País. Por otro lado está otra cadena privada también, pero que depende del arzobispado o de los obispos de España, que es la COPE, la cadena de ondas populares de España, y que sigue siendo muy activa en todas las regiones, comunidades y ciudades donde tienen una emisión local, además de la emisión nacional. Y luego existen cadenas de radio de alguna manera vinculadas a los grupos de televisión privados, ¿no? Bueno, como puede ser, por ejemplo, Onda Cero con el grupo A3 Media. Bueno, este es el panorama de la radiodifusión privada. Junto con ello, y esos programas de la mañana de carácter informativo, los magazines de media mañana y de tarde, y los programas deportivos, sobre todo de la tarde y noche, junto con eso hay una oferta musical a través de distintas emisoras de radio que poco a poco han ido también accediendo a espacios de videopodcast y en algún caso de televisión temática de música. Y esas emisoras musicales tienen un peso muy importante en el mundo cultural, en el mundo de los conciertos, en el mundo de la edición musical, etcétera, etcétera. Tienen premios muy relevantes, equivalente a los MTV o a los premios Grammy, pero en un contexto nacional y también latinoamericano. Y este es un poco el mundo de la radio, que es un mundo muy rico, muy efervescente. Y con la llegada del mundo podcast, además, nos hemos dado cuenta que cuando al final hacías un ranking de los podcasts más escuchados, resulta que de los 10 o de los 20, más de la mitad de esos podcasts más escuchados era la redifusión de programas
de radio tradicional o de radio musical que se hacían a través del formato de podcast, ¿no? Por lo tanto, el podcast no solo no está amenazando a la radio, sino que le está dando una segunda vida, una segunda interactuación al mundo de la radio. Por lo tanto, si la televisión está un poco impactada por la llegada de las plataformas digitales, el mundo de la radio, en cambio, en España sigue efervescente y rico, muy de nicho, muy aplicado a ese concepto de información por la mañana, de deporte por la tarde-noche y de los programas magazine que tienen, si queréis, menos audiencias que la radio informativa de la mañana y que la radio deportiva de la tarde y noche, ¿no? Este es un poco el panorama que existe y donde se mezcla, como veis, lo público y lo privado a nivel de audiencia, a nivel de oyentes que quieren buscar ese contenido, ¿no? El oyente no distingue entre lo que es público y lo que es privado, es consumidor, y es consumidor de unos contenidos que le interesan o no le interesan. No discrimina sobre el origen del medio de comunicación, ¿no? Y en cuanto a los contenidos, ¿qué es lo que regula o guía el tipo de contenidos que deben de tener los medios públicos? Porque acá en México nosotros tuvimos una reforma a varios artículos de la Constitución y una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión que define ya de manera muy clara el tipo de contenidos que deben de tener los medios públicos, en el sentido de ser plurales, incluyentes, considerar a las minorías, tener independencia editorial y una serie de señalamientos a los que debemos de tener en cuenta los medios públicos y que nos diferencian de los medios privados. En el caso de España, ¿qué tipo de contenidos transmiten los medios públicos? Pues voy a explicar un caso general, pero luego, si me dejáis, voy a explicar también un poco mi experiencia al frente de la Radiotelevisión Pública de Madrid, ¿vale? Pero empezar por el genérico. En el genérico, respondiendo a lo que tú preguntas, hay dos hechos que han impactado de una manera muy significativa en los últimos años. La primera fue una ley que durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se implantó, por la cual esa ley restringía los ámbitos de actuación de la televisión pública. Significó básicamente la renuncia a la captación de publicidad para la televisión pública y el tener que mantenerse solamente del contrato programa de la ayuda directa que le da los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, eso, comillas, diferencia mucho lo que se le puede pedir a una televisión pública, a la 1 o a la 2, que son los dos grandes canales de televisión, o a los distintos canales temáticos que tiene, y por otra parte lo que se le puede pedir a la privada. A la privada se le da toda la tarta publicitaria y, por tanto, a cambio de esas dotaciones económicas indirectas al renunciar a la publicidad, pues la televisión pública queda como un sujeto de comunicación obligado a mantener una cierta línea editorial que garantice ciertas cosas. Esa línea editorial corresponde con esas políticas buenistas que tú marcabas antes, es decir, oye, pues hay que estar cerca de las minorías, hay que estar con un programa los domingos de carácter religioso, pero multirreligioso, donde quepan todas las religiones, no solo la religión católica, sino también la protestante, la musulmana, etcétera, ¿vale? Pero además de eso, pues de alguna manera se transmite pues que tiene que seguir soportando una serie de servicios públicos que siempre van a ser deficitarios, de que nunca van a obtener ninguna sostenibilidad en su propio modelo. Algunos de esos contenidos son la Orquesta de Radiotelevisión Española, que se mantiene como un agente importante en la difusión cultural de la música clásica. Se mantiene el Canal Internacional como un redifusor de contenidos, sobre todo informativos, de la televisión pública. Teledeporte, que es un canal que empieza a poner foco no solo en la retransmisión de deportes de gran consumo, sino también, en esos otros deportes que tienen que ver con una menor visibilización, como pueden ser los deportes
con discapacidad o los deportes con orientación femenina, y se empiezan a retransmitir muchos deportes mayoritarios y minoritarios en cuanto a deportes, pero además con el sesgo de género, etcétera, etcétera. Por lo tanto, sí es verdad que los contenidos de la radiotelevisión pública española son diferentes por ese sesgo de intentar llegar a una serie de agentes que no va a tocar nunca una radio o una televisión comercial, pero también es verdad que en el prime time, en las horas de máxima audiencia, eso se mete en la nevera y se compite con reality show y con programas que están compitiendo en la parrilla por captar las máximas audiencias, ¿no? Y el ejemplo más sintomático de todo esto es la adquisición de los grandes eventos deportivos. En estos momentos, Radio Televisión Española es la compradora de los derechos de retransmisión de los Juegos Olímpicos. Eso significa que la gran inversión que se realiza no se realiza con dinero privado, sino se realiza con las arcas públicas, con los presupuestos generales del Estado. Y eso es yo diría que una competencia un poco desigual, ¿no? Es una competencia que no debería de estar en el ámbito de lo público si lo público está para, de alguna manera, complementar lo que la radio y la televisión comercial no hacen, ¿vale? Esta es la parte, si quieres, ideológica y de autolimitación que se impone el nuevo ente público Radio Televisión Española a partir de la legislación de hace unos 10 años que llevó José Luis Rodríguez Zapatero al Parlamento. El segundo impacto importante que sí merece contemplar también, tanto en la televisión pública como en la televisión privada, es que a consecuencia del COVID, a consecuencia de la disminución de ingresos por la disminución de actividad mercantil, este impacto potente se intentó de alguna manera ayudar desde la administración pública con dos acciones puntuales, pero que están teniendo una gran influencia desde el punto de vista de los contenidos, ¿no? La primera fueron ayudas directas a los grandes televisiones y grupos de comunicación privados para sostenerlos y que no cerraran, para sostener sus puestos de trabajo. Estas ayudas eran a fondo perdido, no han sido devueltas, pero se han generado una cierta regalía ideológica respecto a aquel que las concedió, ¿vale? Y en segundo lugar, y derivado de la llegada de los fondos Next Generation, que son los fondos de la Unión Europea que se implementan para ayudar a todos los países, a los 27 países de la Unión Europea, con la llegada de estos fondos hay una parte significativa de los fondos que se destinan a la transformación digital de todas las televisiones y, por tanto, se acogen proyectos de todas las televisiones, la estatal, Radio Televisión Española, todas las autonómicas, pero también todas las comerciales y privadas. Y a todas ellas se les aprueba unos proyectos y se les financia y se les dota económicamente para que hagan esa transición digital. Y a partir de ese momento, los proyectos iniciáticos que tenían todas esas televisiones se convierten en realidades y todas ellas tienen ahora plataformas de televisión, no solamente es redifusión o descarga de contenidos, que es lo que ya había antes, sino plataformas televisivas ex novo, con producciones ex novo para esas plataformas, además de las de redifusión de los canales en abierto. Y junto con ello, una serie de complementos, como son canales de podcast y canales de videopodcast, que complementan esa oferta. Por lo tanto, la transición digital de las radios, televisiones españolas, públicas y privadas, se ha hecho con esos fondos Next Generation procedentes de la Unión Europea, es decir, con fondos públicos, y se ha hecho de una manera, yo diría que bastante eficiente y bastante acelerada, porque ese dinero estaba ahí y había que utilizarlo, y creo que se está utilizando bastante bien en hacer esa transformación digital, que no significa vender los contenidos de abierto en Internet, que eso ya se hacía, sino en crear unas nuevas plataformas con una marca propia y con unos contenidos propios. Y eso está impactando de una manera positiva. Por lo tanto, digamos, en lo ideológico hay una transformación de la televisión pública que ha dado un paso atrás en la parte comercial, pero que sigue compitiendo en los contenidos prime time. Y por otra parte, la transformación digital, hay un antes y un después
de la llegada del COVID del año 2021, porque en estos 3 o 4 últimos años se acelera mucho la transformación digital de todos los grandes medios. Esto es, si queréis, la parte generalista de lo que está pasando y cómo se está transformando los más media, los medios de comunicación públicos y privados en España. Pero yendo al caso práctico de Telemadrid, es un caso concreto que afectó, y lo quiero contextualizar, en ese cambio ideológico y de votaciones que hubo en un momento determinado y que obligó a la Comunidad de Madrid a asumir un gobierno bicéfalo, por decirlo así, en el cual hubo una alianza de partidos, el partido conservador, que es el Partido Popular, junto con un partido de nuevo cuño, hoy casi extinto, que se llamaba Ciudadanos y que representaba un poco esa política reformista respecto al establishment, y con una nueva concepción más liberal, más de centro, más ecléctica, etc. En ese proyecto que nace de ese pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular, nace un compromiso basado en una serie de puntos. Uno de los primeros puntos de esos más de 100 puntos de obligado cumplimiento por parte del nuevo gobierno estaba la transformación de la radiotelevisión pública de Madrid. Y esa transformación se basaba en 2 ejes. Una, la profesionalización, es decir, que no hubiera mucho cargo que había sido de alguna manera delegado por parte de un partido político de gobierno, sino que se buscara profesionales que realmente por currículo lo valieran. Y en segundo lugar, junto con esa profesionalización, una cierta independencia en la línea ideológica y que no dependiera de la llegada de un partido o de otro el carácter ideológico o la línea editorial de ese medio de comunicación, ¿vale? Entonces, esto llegó, se creó un consejo de administración en el cual la mayoría representábamos a asociaciones profesionales independientes. Durante 6 años se mantuvo este consejo de administración y este pacto, pero bien es verdad que desde el minuto cero hubo una cierta lucha y pelea entre las distintas facciones y grupos políticos. Por lo tanto, el intento se realizó durante estos 6 años. Yo fui el presidente de esa primera parte en la cual se liquidaron 3 entidades jurídicas y se creó una nueva, que se reinvirtió y se reflotó la radiotelevisión pública madrileña, que estaba en horas bajas, estaba en mínimos, y se pasó de menos de 600 trabajadores a cerca de 2.000. Se aumentó la producción propia, se aumentó la producción delegada, pero realizada dentro de instalaciones propias. Bueno, se aumentó el impacto social, la presencia de marca, el crecimiento de las audiencias, etcétera, etcétera, y sobre todo se empezó con esa transformación digital, ¿no? Entonces, la parte, entre comillas, de ideología y social y la parte de transformación digital yo creo que se realizó de una manera muy eficiente. Lo que pasa es que al cabo de esos 6 años, bueno, pues hace 2 años hubo elecciones de nuevo. Hubo una mayoría absoluta del Partido Popular y la desaparición casi de Ciudadanos, y por tanto volvió a cambiarse el modelo y se volvió al modelo que tienen el resto de las autonomías españolas, que es una presidencia y una dirección general que decide el gobierno regional de turno y que por tanto impone una línea editorial que en unos casos es más profesional o menos profesionalizada que en otros, pero que en cualquier caso dependen, como cualquier organismo público, dependen del gobierno autonómico. Que no digo ni que sea bueno ni que sea malo, pero digamos fue el único intento realizado en los últimos 20 años de intentar llevar al modelo público un modelo más cercano a lo privado y más cercano a la independencia ideológica y de línea editorial. Esto fue un experimento, ese experimento fue el único que se ha realizado en estos últimos 20 años en España, y después de este, digamos, invento fallido, actualmente todas las televisiones públicas pues dependen de quién es el gobierno que los rige, el gobierno central en el caso de Radio Televisión Española y los gobiernos autonómicos en el caso de TV3 en Cataluña, ETV en el País Vasco, Telemadrid en Madrid, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco el ecosistema
que como veis es un ecosistema que vive entre lo privado y lo público, que dentro de lo público tiene sus propias tensiones entre los distintos movimientos sociales y políticos, y por otra parte en un multimedia en transformación digital que es muy rico, que es muy variado y que está haciendo un proceso de transformación muy acelerado. En esta emisión de El Fin Justifica a los Medios tenemos la oportunidad de conocer el punto de vista y la experiencia del periodista y analista económico español Salvador Molina en torno a la reconversión de los medios públicos en España. Póngase en contacto con nosotros, ojalá y nos deje saber su punto de vista en torno a este tema. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Nuestro invitado es Salvador Molina, él es periodista, es analista económico, presidente del foro Ecofin, él presidió Telemadrid del 2016 al 2017 y echa luces en esta conversación en torno a los medios públicos en España y su reconversión. Ojalá el tema sea de su interés y nos haga llegar su punto de vista, su opinión, su crítica. Tengo la impresión, mi estimado Salvador Molina, que siendo también un experto en fintechs, dirías que está sucediendo con estas nuevas tecnologías y la situación bancaria algo similar en las radios públicas que pues digamos que tienen que ver con tres sectores: la radio nacional, la radio comunitaria, inclusive le llaman ustedes el tercer sector de la comunicación, ¿cierto? Sí, es un mundo en transformación. Quizás la última noticia, por decirlo así, la de ayer o la de antes de ayer, es que, como sabéis, por distintas presiones judiciales, el presidente del gobierno de España, en un momento determinado, mandó una carta pública a todo aquel que lo quisiera escuchar, y en esa carta abierta manifestaba sus dudas sobre su propia continuidad en la presidencia del gobierno de España por un supuesto acoso que estaba sufriendo judicial y mediáticamente su mujer respecto a determinados casos en los cuales podía haber una sombra de prevaricación en la utilización de su capacidad e influencia para el beneficio de algunos empresarios privados, y también con algunas universidades públicas y otras privadas de por medio. Bueno, en ese contexto, en esos 3 días de ausencia y de reflexión, se hicieron muchos planteamientos, pero quizás el planteamiento más insospechado fue la resolución que hizo Pedro Sánchez de su situación personal, y manifestó a la vuelta de ese fin de semana que había decidido quedarse, pero que iba a implantar ciertas cosas que cambiaran la situación general de España. Quizás la más preocupante de todas fue el anuncio de una serie de medidas o de leyes que atajaran lo que él de alguna manera apuntaba como un cierto sensacionalismo en determinadas publicaciones digitales de la derecha y de la extrema derecha. Esa supuesta amalgama de medios de comunicación dispersos, podcasts digitales, diarios digitales, confidenciales digitales, etcétera, etcétera, toda esa amalgama le hacían de alguna manera reflexionar que se exigía una legislación, una especie de ley mordaza que determinara quiénes eran los periodistas buenos y los periodistas malos, quién eran los medios de comunicación buenos y los medios de comunicación sospechosos, y quiénes eran los que vivían de su trabajo y de sus ingresos publicitarios y quiénes tenían una cierta sospecha de mecanismos de financiación que no eran de dominio público, que podrían ser sujeto de sospecha. Bueno, ese planteamiento que se hizo acaba de ser de alguna manera sustanciado esta semana pasada
en una ley que se ha quedado a medio gas, no fue tanto como la apariencia de amenaza, pero tampoco es una ley blanca, ¿vale? En la cual tenemos que ver ahora cómo se implementan esos mecanismos o cómo se implementa a través de un reglamento esos principios generales que dice la ley, ¿no? Pero de alguna manera esto sí que puede ser un concepto de que más allá de los medios públicos y de los medios privados, puede haber una especie de censor del gobierno central que determine qué medios de comunicación o qué periodistas pueden ser fabricantes de fake news, de noticias falsas, y por tanto la Fiscalía General del Estado o determinados organismos relacionados con la Administración Central del Estado pues deberían investigarlos, deberían de atajarlos, deberían de moderarlos o deberían de someterlos a distintas investigaciones. Y ahí la imaginación al poder, quiero decir, puede haber investigaciones judiciales, puede haber investigaciones de Hacienda, puede haber investigaciones laborales, ahí la imaginación al poder. Pero de alguna manera lo que esta nueva ley hace es generar una cierta... Si decimos que los medios de comunicación son el cuarto poder, pues digamos este sería una especie de cuarto poder que tiene por encima un quinto poder dependiente de los tres poderes generales del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que de alguna manera va a someter a esa auscultación permanente a todos los medios de comunicación, especialmente aquellos que tengan una voz o una información que no guste al gobierno central. ¿Vale? Entonces, esta situación de última hora, esta última noticia, es la que hace más preocupante el panorama político y donde quizás algunas asociaciones profesionales del periodismo, especialmente internacionales más que nacionales, pues están mirando de reojo con una cierta sombra de sospecha de cuál va a ser la efectividad o la ejecución de esto, o simplemente va a ser papel mojado y simplemente un manifiesto de intenciones, ¿no? Pero está por ver la ejecución de esta posible ley que se parece más a Venezuela que a la vieja Europa, ¿no? Pero bueno, si queréis, es el último mensaje que no quería dejar de sacar a la palestra. Para ir cerrando ya esta entrevista, Salvador, quisiera que abordáramos el tema de los cambios que se han generado en el trabajo mismo de los profesionales que laboran en los medios públicos. En los hechos se ha dado este cambio desde hace ya pues varias décadas, incluso yo diría un par de décadas desde que aparece Internet. Se han dado pues cambios en cuanto a los procesos de trabajo y a la función de los profesionales de los medios públicos. ¿Cómo se han gestionado estos cambios en la radio y televisión en Madrid? Particularmente este tema de la polivalencia ya de los periodistas, de los productores, de los locutores, de los técnicos, y cuál ha sido el impacto financiero en estos medios debido a estos cambios laborales. Sí, los cambios laborales han pasado en todas las profesiones, pero nosotros, que desde la Asociación de Profesionales de la Comunicación, desde PROCON, venimos realizando junto con la Universidad Complutense de Madrid, que tiene la facultad más antigua de España de Ciencias de la Comunicación, de Periodismo, llevamos más de 15 años auscultando esto. Y cuando veíamos la transformación de la profesión hace, 15 años, hablábamos de la oportunidad del community manager, de alguien que lleve las redes sociales. Y cada año íbamos viendo nuevos impactos, ¿no? De la llegada de las revistas solo producidas para las tablets, etcétera, etcétera. Llevamos 2 años donde la revolución podcast y videopodcast es lo que más está impactando. Esto, cambiando lo cambiable, es lo que ha pasado en todos los medios de comunicación. Antes había un profesional que llevaba el coche, otro que llevaba el micrófono, otro que llevaba la iluminación y otro que llevaba la cámara. Y a eso que se le llamaba unidad móvil, si había que hacer una entrevista a 30 kilómetros, pues ya se sabía que esa mañana ese equipo de 4 personas solo iba a ir a hacer una entrevista, que igual luego era un corte en un informativo de televisión de menos de 15 o 16 segundos. Pero se tenían las capacidades, los medios, y los profesionales tenían ese esquema. Evidentemente eso no existe hoy, ni en la televisión pública ni en la privada. Eso hoy en día el redactor
muchas veces va con un cámara, en algún caso se hace su propia producción y en casi todos los casos, cuando vuelve a la emisora, fabrica su propio producto audiovisual, ¿no? Su propia pieza, ¿no? Para luego vender en un informativo o en un programa de magazine o lo que sea. Pero normalmente ya no hay un editor, sino lo edita el propio periodista. Por lo tanto, es verdad que ese periodista multitask, multitarea, es lo que se lleva hoy en día, y en las escuelas y también en los medios de comunicación se da esa formación para aprender a trabajar con distintas herramientas audiovisuales de edición, tanto en radio como en televisión, y ese periodista tiene que estar. Pero respecto al impacto laboral, yo te diría que hoy en día, la verdad es que ha sido casi siempre así, pero hoy en día también en las televisiones públicas, las televisiones son como las radios, sobre todo fuentes de emisión de contenidos, pero la mayor parte de esos contenidos no los realiza interiormente la propia empresa, sino que lo tiene delegado en productoras. Y son las productoras las que a veces van a riesgo haciéndose dueños de un espacio que han contratado, y ahí gestionan su contenido bajo la tutela del medio, sobre todo en las comerciales, en las privadas, ¿no? Bajo la tutela del medio, pero con una cierta independencia, ¿vale? Y eso puede ocurrir sobre todo en horarios de poca audiencia, en horarios nocturnos, en horarios de fin de semana, etcétera. Pero la mayor parte de la producción, digamos que el 80% de la producción televisiva que vemos cuando hacemos zapping con el mando a distancia, el 80% de esa producción lo hacen productoras que han sido ganadoras de licitaciones o de proyectos que los medios de comunicación han puesto en el mercado y han dicho: quiero hacer un programa de este tipo. A ver, ¿qué productora viene con un formato y a ver qué formato me gusta, se lo pago y son a lo que sea, ¿vale? A 30.000 el programa, o a 3 millones por 17 programas, o lo que sea. Entonces, la mayor parte de la producción se hace a través de productoras privadas. Por lo tanto, el problema laboral ha sido, de alguna manera, delegado a pequeñas o grandes compañías productoras que tienen contratos por obra, es decir, que contratan a profesionales, periodistas o técnicos que saben que están sometidos a que un programa funcione o no funcione, a que la emisora le dé continuidad o no le dé continuidad, y por tanto sus contratos están ligados realmente a la eficiencia y al éxito del programa. Por lo tanto, esos profesionales son profesionales muchas veces independientes, autónomos o freelance, y otras veces son contratados en contratos por obras. Pero esos profesionales están asumiendo ese elemento amortiguador de la revolución tecnológica que obliga, y también de la revolución de los medios de comunicación audiovisuales, que obliga a ser muy eficientes y tener mucho éxito en la programación. De tal manera que si tú acabas de lanzar un programa, el contrato estaba sujeto a un determinado share de audiencia, y no se ha cumplido ese share de audiencia, y solo había un colchón de comprar un mínimo de 3 programas y un máximo de 17, pues al final, si no tienes éxito, cuando se producen los 3 programas, se difunden los programas y no tienen éxito, el contrato se interrumpe, y por lo tanto son los periodistas y los técnicos audiovisuales los que están sufriendo ese elemento de amortiguación del impacto de la revolución tecnológica. Y cambiando lo cambiable, en plataformas más pequeñas de medios locales, de medios regionales o de plataformas digitales, eso también se extrapola. Y muchas veces esas contrataciones son sobre un suplemento, sobre un producto, sobre un programa, y a éxito de que permanezca ese programa. Muchas veces, la mayor parte de las veces, son con productoras independientes. Casi nunca es el medio de comunicación el que asume el riesgo del formato por si fracasa, ni el riesgo laboral de hacer esa contratación, ¿no? Este es un poco el esquema atomizado que ya existía, pero que se ha hecho exponencial en los últimos años.
Es un placer de verdad escucharte, a pesar de, digamos, situaciones preocupantes que suceden en todos los medios de comunicación y esta tendencia de muchos gobiernos a la censura, por supuesto. Ojalá y esta conversación pudiera continuar más adelante, pero por lo pronto te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu disposición al diálogo en El Fin Justifica a los Medios de la Radio Pública Mexicana, y te deseamos todo el bien del mundo. Muchas gracias, un placer compartir con vosotros y espero no haberos aburrido e introducido algunas ideas que no os dejen dormir esta noche. Gracias. Muchas gracias, Salvador, y seguiremos en contacto para seguir aprendiendo de lo que sucede en España con los medios públicos. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden que pueden escuchar el podcast de nuestro programa en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @radioelfin. En Facebook somos El Fin Justifica a los Medios y pueden encontrar nuestros podcasts en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx/El Fin Justifica a los Medios. Hasta la próxima. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios. Trabajamos con mucho entusiasmo para usted, Guillermo Lagarda, Alexia Cervantes, Edson de León, Lisbeth García, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez, en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.